Yo creo que lo fundamental aquí es que desde una óptica de derechos humanos, nunca desde una óptica de derechos humanos se va a favorecer una situación normativa, jurídica o de instituciones públicas que aliente la impunidad. Sí. O sea que desde el punto de vista de los derechos humanos se necesita un sistema de castigo. Pero, ¿cuáles son los efectos de esta propuesta? Los efectos son, por ejemplo, que ustedes piensen que la institución que va a trabajar con un adolescente va a tener 5 años para trabajar máximo en la actualidad, ¿no? Si en 5 años no puede hacer un buen trabajo, ¿por qué en 30 va a poder hacer un buen trabajo? Que es lo que se propone con esta reforma constitucional, porque el máximo del sistema penal de adulto, que sería el aplicable, es de 30 años. Entonces, ¿cuál es la lógica que lleva a que, teniendo cárceles de adultos que funcionan muy mal, cuando se trabaje con un adolescente de 16, 17 años, van a empezar a trabajar muy bien? La consecuencia lógica de todo esto es un aumento de la cantidad de personas privadas de libertad en nuestro país, y vamos a llegar, sin lugar a dudas, a ser el país del continente, por lo menos excluyendo a Estados Unidos, con más personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Somos el segundo y vamos a llegar rápidamente a ser el primero, porque solo pensar que las penas que se van a aplicar son las penas previstas en el Código Penal, va a dar lugar a esa... Para ser bien claros, el comisionado parlamentario con este régimen jurídico específico prevé que en pocos años vamos a tener 25.000 presos. Con esta modificación se va a disparar. Y lo más grave de todo es que esto no va a modificar la sensación de inseguridad y el reclamo de la población por sensación de inseguridad. Nosotros en la década del 90 tuvimos el programa de seguridad ciudadana, se gastaron 25 millones de dólares, fue un gran negocio, fue un gran gasto de dinero. Se construyeron muchas cosas que fueron muy positivas y otros tantos gastos no fueron tan efectivos. Se aprobaron 2 leyes de seguridad ciudadana y lo que logramos efectivamente es que cuando empezamos la década del 90 teníamos menos de 3.000 personas privadas de libertad y ahora tenemos más de 9.000 personas privadas de libertad. Doctor, usted recién decía, bueno, la pena máxima en el Código Penal para los adultos son 30 años, para los menores en el Código de la Niñez y Adolescencia son 5 años. 5 años es suficiente porque, digamos, alguna gente se plantea, bueno, hay delitos que son muy graves, ¿qué pasa cuando un menor de 17 o que le faltan unos meses para cumplir 18 comete un homicidio? Es decir, la gente también está preocupada por esa pena de 5 años. Bueno, 2 cosas. Yo pienso, antes que todo, reiterar que UNICEF nunca habla de impunidad y consideramos que, sobre todo, los delitos graves, que son los delitos en contra de la persona, el homicidio, el tentato homicidio, la violación, etcétera, tiene que haber una respuesta punitiva del Estado hacia el adolescente. Ahora, el tema es que nosotros pensamos que primero sí la privación de libertad tendría que ser limitada a esos delitos graves, evitar de llenar cárceles por delitos que sí tienen que ser sancionados, no estamos hablando de impunidad, pero con medidas distintas. Sí. Y eso creo que es muy importante. Después sobre la duración se puede discutir, pero yo quisiera 2 puntos que me parecen importantes. Si adelante, me por favor. Sí. Uno, se está diciendo, yo he escuchado argumentos, los jóvenes de ahora no son los de la Convención, como si la Convención pertenezca al siglo XVII, tiene 20 años. Quería leerle una frase y después preguntarle de dónde viene el contexto histórico. La estadística, a la vez que revela el aumento progresivo de los delitos, señala también un descenso concomitante en la edad de los delincuentes. Sube la cifra de los crímenes y baja la de los años. Por todas partes el fenómeno es lo mismo. Uno dice, lo dijo alguien ayer. ¿Y de cuándo es entonces? 1909, José Irureta Goyena. Y creo que esto es importante para mí contextualizar. No, eso de ver el menor, como se llamaba, no es nuevo, no es nuevo. Esto en el 1909 se decía lo mismo. Entonces yo creo que ese argumento que el joven es distinto, siempre la sociedad, nosotros los viejos, los adultos, hay una visión de la adolescencia en ese sentido y es normal. Y también a mí me preocupa que
parece que el único tema que interesa a la sociedad uruguaya sobre los adolescentes son el millar de adolescentes que en este momento están en conflicto con la ley. Claro. A mí me preocupan otras cosas. Según datos del Ministerio del Interior, el 53% de las rapiñas cometidas en el último trimestre del 2010 hubo menores, y en el 26% de los homicidios también en el mismo periodo. ¿Qué cifras manejan ustedes? ¿Hay un aumento de la delincuencia juvenil? Voy a hacer... hablar de los datos implicaría un programa específico, yo creo, pero sin perjuicio de eso voy a hacer algunas acotaciones. La primera es que esos datos no son coincidentes con los datos que nosotros en nuestro proyecto Observatorio del Sistema Judicial relevamos, pero además vamos a no tomar en cuenta ese dato. No son coincidentes con los datos del propio Poder Judicial. Y bueno, específicamente la forma en la cual se recaba la información por parte del Ministerio del Interior puede llegar a ser cuestionadas de varios puntos de vista, y me parece que no es oportuno hacer un largo uso de las palabras en referencia a este cuestionamiento. Lo que sí se puede decir es que en este país quien determina que alguien cometió un delito o no es el Poder Judicial. Por lo tanto, los datos que de mi punto de vista deben ser tenidos en cuenta como más solventes son los datos del Poder Judicial. Además, los datos del Poder Judicial tienen una unidad que es algo bastante físico, que es el expediente judicial, ¿no? Sí. Es fácilmente contrastable con la realidad y auditable la situación específica de los datos del Poder Judicial, y de acuerdo a los datos del Poder Judicial, la incidencia de los adolescentes sobre el total de delitos está entre el 6 y el 9% si tomamos todo el país o tomamos Montevideo. En el caso de que tomemos Montevideo, el porcentaje es más importante, pero claro, los datos que desde mi punto de vista tienen que ser vertebrales y claves para analizar la situación son los datos del Poder Judicial, y no son los datos... Bien, ¿y usted considera que hay un aumento de la delincuencia juvenil en Uruguay? De acuerdo a los datos del Poder Judicial más recientes, no solo no ha habido un aumento en la proporción respecto de los adultos, o sea, la incidencia sobre el total de delitos que se cometen en el país, sino que no ha habido un aumento respecto de la propia categoría adolescentes. Ustedes hablan, por ejemplo, de fomentar un poco las medidas alternativas, ¿no? Pero bueno, uno piensa a veces en el ciudadano común y dice, bueno, está bien, pueden darles una pena de 5 años, que es el máximo que admite el Código de la Niñez y Adolescencia, pero también hay un montón de fugas. Es decir, si el INAU no logra evitar las fugas, ¿cómo podríamos estar seguros de que esas medidas alternativas serían, digamos, debidamente controladas? Le hago una pregunta. ¿Bajar la edad de imputabilidad penal resuelve el problema de la fuga? Si el problema de la fuga, pienso que se puede resolver de otra manera que... No, me refería con la idea de que son pienso que esto es digamos, una pregunta, digamos, si lo que preocupa justamente la sociedad son la fuga, que alguien me explique por qué bajar la edad de imputabilidad penal resuelve el problema de la fuga. ¿Y si, no veo una relación muy clara, por lo menos puede ser que... No tengo claro. No, me refería que todo colabora a que en definitiva uno sienta ahora, que son imputables, pero que no, digamos... Digamos, no sé. Pienso que son dos problemas distintos, ¿no? Son dos problemas distintos, y cuando yo hablo de medida alternativa de la privación de libertad, hablo de medida seria y hablo de medidas que necesitan también una inversión. Estamos hablando de la libertad asistida, del trabajo comunitario... Hay también medidas de semiprivación de libertad. Ahora, a menos que haya una decisión de una sociedad que dice, bueno, hay personas que por lo cual yo decido que no hay ni segunda ni tercera oportunidad, entonces encerramos definitivamente 30 años en la cárcel. Yo pienso que una sociedad que propone un modelo de este tipo me preocupa, y sobre todo si lo propone a personas que no han todavía cumplido los 18 años, donde pienso que nosotros como sociedad tenemos que poner todo lo que podemos para que esas personas tengan un desarrollo distinto. Doctor Palomo, una rúbrica final de unos segundos a propósito del tema. Bueno, una cuestión básica que me parece que ha quedado sobrevolando en esta nota y me parece acertado recalcar.
Cuando nosotros hablamos de la duración de una pena, sí, o de la adopción de una medida, nosotros tenemos que necesariamente abordarlo desde el punto de vista del sujeto que va a sufrir esta pena. ¿Por qué 5 años es razonable para un niño como máximo? Porque las posibilidades, se vive diciendo, ahora cada vez los adolescentes aprenden más rápido, se desarrollan más rápido. Sí. Bueno, esa propia funcionalidad para el cambio, para aprender, para adaptarse de los adolescentes es la que en un lapso de 5 años tiene que dar de sobra para un proceso de reinserción social, que es lo que exige la normativa tanto constitucional como internacional de derechos humanos. Lo que me parece fundamental aquí es que en muchos casos, lamentablemente, uno asiste a argumentaciones que apelan al miedo, no apelan a la información, que son propaganda en sentido estricto del término y que conducen a aprovecharse de una situación bastante grave que estamos sufriendo en el marco de las políticas públicas de nuestro sistema penal. Porque que tenemos problemas en el sistema penal, los tenemos. Que tenemos problemas en el sistema penal juvenil, los tenemos. Pero verdaderamente este tipo de reformas no van a modificar en forma favorable al rendimiento del sistema. Doctor Javier Palumo, señor Egidio Crotti, muchas gracias por su presencia esta noche aquí en Código País.